Hola, ¿cómo están? Una vez más, el programa Implacable nos convoca. Hoy con la presencia del vicepresidente de la República, el doctor Hugo Velázquez. ¿Qué tal, vicepresidente? ¿Cómo estás? Un gusto, todo bien, un gusto estar contigo, Rodolfo, y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Te buscamos mucho, vicepresidente. Por suerte, finalmente que conseguimos tu presencia. Y realmente, no porque no quería venir, sino por las múltiples tareas que tengo, no solamente en la función de vicepresidente, sino también en esta etapa electoral que acompañé bastante a mi partido. Hugo Adalberto Velázquez Moreno nació en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, el 3 de septiembre de 1967. Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Militar Acostañú, donde obtuvo el grado de subteniente de reserva de infantería. Se graduó de abogado, notario y escribano público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Su formación académica lo llevó a ocupar varios cargos relevantes. Posee una vasta trayectoria en la función pública como asesor jurídico de la entidad binacional Itaipú, fiscal del crimen y fiscal general adjunto de la región Sexta y región Chaco. Afiliado a la Asociación Nacional Republicana ANR desde el año 1986, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, presidente del Comité Juvenil de la Subseccional número 8, dependiente de la Seccional número 4 de la capital, y presidente de la Seccional 2 de Lambaré. Diputado nacional por el Departamento Central en 2 periodos, siendo presidente de la Cámara de Diputados por el periodo 2014-2017, miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR, precandidato a vicepresidente de la República por el Movimiento Colorado Añetete y candidato a vicepresidente por el Partido Colorado. Actualmente es vicepresidente de la República del Paraguay, cargo que asumió el 15 de agosto del 2018. ¿Por qué el apodo de Toro? Toro Velázquez, escuché últimamente que se te dice. ¿De dónde viene el apodo? Viene de una final del torneo universitario que fue televisado en directo por uno de los canales. Una final de fútbol de campo contra Contables, en el cual en una de las jugadas le llamó la atención a Julio González Cabello y fue él quien dijo el Toro Velázquez. ¿Le llamó la atención una jugada tuya? ¿Por qué? Sí, y por la forma que encaré y atropellé una jugada, una pelota donde estaban 2 de Contable y ya te imaginarás el resultado. Me estaba comentando fuera del aire que jugaste por la selección paraguaya juvenil de fútbol. Así es, yo jugué fútbol en las inferiores del Sport Colombia y vos sabés, yo era cadete del Liceo Militar Acostañú y los fines de semana cuando salía de Franco me iba a jugar hasta la infantil. De ahí me habían convocado a la preselección juvenil. Estuve aproximadamente 8 meses practicando con la selección juvenil. Luego tuve un problema del tobillo y comencé a bajar de rendimiento y después ya no pude jugar en esa etapa. Tuve que esperar 4 meses para volver a jugar fútbol y el último año estuve el año en que fui convocado estuve en el plantel de primera ya del Sport Colombia, que cuando eso jugaba en la primera de honor. O sea, tuviste una pasantía importante dentro del fútbol, ¿verdad? Así es, así es. Y cuando yo dejé el fútbol primero porque en ese momento económicamente no es lo que es hoy. No era rentable. Ya, todavía no era rentable. Y luego ya estuve por la facultad y ya me generaba problemas porque al inicio de la facultad ya comencé a involucrarme en política y eso te lleva mucho tiempo y casi que no se compadece la actividad política con la actividad de un futbolista, porque la política se hace a la noche y el futbolista necesita descansar.
Estuve viendo tu currículum, no sé si puedo decirte Hugo. Sí, claro. Estuve viendo tu currículum, Hugo, y hiciste un masterado en la Universidad de Salamanca, ¿eso es así? Hice un posgrado en Salamanca de Derecho Penal del Enemigo. Derecho Penal del Enemigo. Y también tenés una rica carrera dentro de la función pública en varios poderes del Estado. Estuviste primero en la Fiscalía, posteriormente en el Poder Legislativo y actualmente en el Poder Ejecutivo, ¿es así? Así mismo, eso es lo que me da conocimiento acabado de lo que es el Estado paraguayo, lo que son los poderes del Estado y el manejo de los tres poderes del Estado. Es una experiencia que creo que soy el único que actualmente tiene en el ejercicio de la función pública. Y dentro de la Cámara de Diputados, fuiste presidente de la Cámara de Diputados, inclusive por un acuerdo de los pares en ese momento. Estuviste creo que 2 o 3 años como presidente, sin elección ya, o sea, en forma continua, ¿verdad? Sí, yo fui electo por unanimidad de mis colegas. La propia Cámara de Diputados plantea modificar el estatuto de la Cámara, el reglamento de la Cámara, para modificar el tiempo de mandato. Y pasamos de ser presidente de 1 año a 2 años y medio, y la Cámara otra vez por unanimidad me ratifica en ese cargo a los 2 años. Antes de llegar a los 2 años y medio, volvemos a modificar el reglamento por unanimidad, y por unanimidad me vuelven a ratificar hasta el fin del mandato, hasta el fin del periodo. Yo no sé, Hugo, si recuerdo bien, creo que cuando eras presidente de la Cámara de Diputados viene el tema de la enmienda constitucional, y tengo entendido que vos estás en contra de esa circunstancia. ¿Eso es así? Así fue. Yo era el presidente de la Cámara de Diputados cuando ocurre aquel viernes a la tarde la aprobación. En el Senado me remiten ese viernes a la tarde el proyecto de modificación de la Constitución, y yo convoco para el día siguiente la sesión. Esa tarde-noche hubieron la tragedia que ocurrió, ¿verdad? Un disparo a un diputado en la boca. Sí. La quema del Congreso, a la noche fallece una persona. Entonces, pero antes de fallecer la persona, yo ya había tomado la decisión y me fui a un canal abierto a suspender la sesión del día siguiente, porque estaba generando muchos problemas en la ciudadanía. Entonces no tenía por qué yo, escuchando el clamor de la ciudadanía, entonces voy yo a un medio de comunicación comunicándole a la sociedad, a la opinión pública, a la ciudadanía, de que yo estaba suspendiendo hasta un nuevo llamado esa sesión. Eso hizo que en cierta forma empiece un alejamiento de Honor Colorado, ¿verdad? Yo creo que vos pertenecías antes al movimiento Honor Colorado. En realidad, todo el Partido Colorado pertenecíamos a Honor Colorado, porque nosotros al inicio de Honor Colorado estábamos en la llanura, el Partido Colorado estaba fuera del gobierno. Entonces nos unimos todos para que el partido vuelva. Entonces, en principio, todos éramos de Honor Colorado, y hasta el 2015 que el compañero Mario Abdo Benítez funda su movimiento Añetete y le enfrenta a Honor Colorado para las elecciones de la Junta de Gobierno. A partir de ahí yo me mantuve en Honor Colorado hasta que se genera este conflicto del tema de la enmienda constitucional, en la cual yo comencé primero a suspender. Después pedimos una mediación de la iglesia, se alargó hasta que finalmente Horacio Cartes desiste de la enmienda y nosotros rechazamos la enmienda en la Cámara de Diputados. Cuando existió la contienda electoral, Pedro Aliana por Honor Colorado y Mario Abdo Benítez
por Añetete para la presidencia de la Asociación Nacional Republicana. Vos todavía, digo mejor, estabas en Honor Colorado. Así es más, en principio, la lucha por la presidencia del partido iba a ser entre Mario Abdo y Hugo Velázquez, él presidente del Senado y yo presidente de la Cámara de Diputados. Así se iban a dar las cosas hasta que en Honor Colorado asumen de que yo no tenía que ser el candidato, que tenía que ser el candidato a Aliana. ¿Pero por qué? A mí me había contado un pajarito, como se dice vulgarmente, que vos tenías la bendición de Horacio Cartes para presidir el Partido Colorado por el movimiento Honor Colorado y posteriormente, tipo que no sé qué ocurrió y le entregaron la posta a Pedro Aliana. Y los asesores de Horacio Cartes le dijeron de que no era conveniente que yo sea el candidato y que eventualmente sea el presidente del partido. Los asesores de Horacio le dijeron. Los asesores, y era evidente por el carácter que yo tengo. Es decir, ahí en el movimiento Honor Colorado uno tiene que tener un carácter en donde tenga que actuar conforme a las decisiones de una sola persona. ¿Vos estás queriendo decir que quien no es dócil a la decisión de Horacio Cartes no puede ser un líder de Honor Colorado? Con él, por ejemplo. Así mismo, así mismo. Esa es la gran diferencia entre el movimiento Honor Colorado y nuestro movimiento Colorado Añetete, en el cual, en el movimiento Honor Colorado, hay una sola persona que toma las decisiones y el resto cumple. Y en el caso de Añetete, todos tenemos la posibilidad de opinar y hacer conforme a lo que nosotros pensamos. Yo muchas veces pensé, Hugo, que tuviste que haber tenido en aquel entonces mucha fe en el triunfo tuyo, en el triunfo de Mario Abdo Benítez, porque vamos a convenir que si dentro de una carrera no llega el presidente o el vicepresidente, ellos se quedan sin nada, ¿verdad? Si bien vos podías a lo mejor tener un escaño en senadores, en diputados y quizás la carrocería pertinente para hacerlo también, sin embargo dijiste, yo voy a acompañar esta chapa como vicepresidente de la República. ¿Qué te hizo confiar tan fuertemente que Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez como dupla, como presidente y vicepresidente le podían vencer en aquel entonces a la estructura de Horacio Cartes? Mi experiencia en el partido, dentro del partido, mis 37 años de experiencia que tengo, de conocerle al pueblo colorado, tuve la certeza de que íbamos a ganar las elecciones y esa misma certeza sigo teniendo hoy. Yo quiero hablar de tu candidatura, pero antes de hablar de tu candidatura, quiero hablar de lo que pasó el pasado 10 de octubre en las elecciones para intendentes, en las generales. De 261 distritos, el Partido Colorado se quedó con 162 aproximadamente. Decreció el Partido Liberal Radical Auténtico, que tengo entendido se quedó con 60 y tantos distritos, y las alianzas con 30 y tantos distritos. ¿Qué lectura le das a lo que ocurrió en estas últimas elecciones pasadas y a lo que ocurre con la nueva forma de votar con las listas desbloqueadas? Primero, que fue un éxito total, un éxito rotundo del Partido Colorado. Y voy a destacar una cosa, Rodolfo. Este éxito proviene de un partido de gobierno en el cual nosotros hemos llevado sobre nuestras espaldas la responsabilidad de un gobierno en pandemia. Y en el mundo no hay un solo gobierno que haya tenido el éxito que tuvo el gobierno colorado después de una pandemia. Es decir, evidentemente que el pueblo paraguayo entendió lo que hizo nuestro gobierno y la capacidad extraordinaria de organización y de ayornamiento que tiene el Partido Colorado es un ejemplo en el mundo. Ustedes sabrán de que a pesar del éxito económico que tuvo el presidente Trump en los Estados Unidos, le costó las elecciones. Sí. Y mirando en el mundo vamos a encontrar que todos los gobiernos le fueron mal en cualquier elección que se presentaron.
Sin embargo, en el Paraguay el Partido Colorado salió con un gran triunfo. ¿Cuál es la lectura que tenés? ANR nunca más, la oposición no está, sigue dividida. Vemos lo que pasa dentro del PLRA con Efraín Alegre, con Blas Llano. ¿Realmente no hay una congruencia, no hay una coordinación de la oposición? ¿O realmente se ayorna, como decís, también el Partido Colorado, que hace que de nuevo, a pesar de la pandemia, que es un destruye gobiernos, por llamarla de alguna manera, no lo puede hacer en Paraguay con el Partido Colorado? Y primero esa frasecita que utilizaron un sector de la oposición no hizo otra cosa que fortalecer las convicciones que tiene un colorado. ANR nunca más es una frasecita. Apenas una frasecita que nosotros le retrucamos a ello con un ANR más que nunca. Y eso se vio en las elecciones. Es decir, el hecho de que ellos hayan generado violencias en contra del Partido Colorado le tocó el sentimiento al Colorado, y nosotros no salimos a reaccionar de manera violenta. Nosotros salimos a demostrar la fortaleza, la convicción y todavía la credibilidad que tiene el partido en la ciudadanía y sobre todo entre colorados. Bueno, ahora es todo lindo, banderitas blancas entre colorados, pero ahora va a empezar una contienda en las internas. Así es. En un caso específico, o en este caso específico, creo que ya está decidida tu candidatura para presidir la presidencia de la República. Tenés que batirte en unas internas. Supongo que, según escuchamos, Santiago Peña va a ser el elegido de Honor Colorado. Dicho esto, ¿cuál es el himno, el bolero, el camino, el puente que va a tomar Hugo Velázquez respecto al pacto de no agresión, o va a salir con las taquillas de punta a decir las cosas de repente en forma filosa, no importa cuál sea la consecuencia? Comenzaste diciendo una gran verdad. Santi Peña ya fue designado por Horacio Cartes como candidato de su movimiento. Yo estoy construyendo mi candidatura, el liderazgo del movimiento Ñeteté, con la dirigencia principal de mi movimiento. Yo estoy trabajando sobre eso. Tengo el respaldo, el ok del presidente de la República para que yo salga a trabajar y a conseguir la candidatura dentro de mi equipo político. Es decir, yo estoy trabajando sobre eso. A mí nadie me va a regalar nada, a mí nadie no me regaló nada nunca. Esa es una gran diferencia. Y nosotros tenemos las banderas que veníamos ya defendiendo en las internas anteriores. Vuelvo a retomar, vamos a volver a defender las banderas de redención social del coloradismo. Vamos a plantear que al interior del Partido Colorado volvamos a tener los grandes debates que hacen relación al día a día del Paraguay, de lo que se necesita en este país. El Partido Colorado hace rato está callado, hace rato está guardado bajo 4 o 5 llaves, y nosotros necesitamos otra vez un Partido Colorado en donde se debata la realidad nacional. ¿Y por qué disculpame, ¿y por qué si está callado, si está guardado, tiene esta victoria contundente en las internas? ¿O no tiene nada que ver lo que ocurre en las internas, en estas generales, intendentables? ¿O eso no puede ser tipo, como se había dicho, un plebiscito de lo que va a ocurrir en las generales? Ambas cosas. Uno, no tiene nada que ver la Junta de Gobierno, porque el Partido Colorado en las elecciones se moviliza a través de sus bases. Y las bases en las elecciones están bien organizadas y se actuó en función a lo que son las bases del Partido Colorado, y el nuevo sistema también permitió de que todos los candidatos tengan la posibilidad de ser electos. Entonces hubo una cantidad extraordinaria de líderes, de dirigentes que estuvieron trabajando y acompañando las distintas candidaturas del partido. Y yo digo porque hace rato ustedes se darán cuenta que el Partido Colorado nunca opina sobre los grandes problemas nacionales. Ese es otro tema que, independiente a la presidencia de la República, también tenemos que rescatar de vuelta al Partido Colorado. Pero vos sos parte, Hugo, vos sos vicepresidente
de la República, vos sos número 2 del Ejecutivo, y al hablar que el Partido Colorado no habla de problemas nacionales, quizás, pregunto, ¿no estás inmerso en ese no hablar vos también? Porque no formo parte ya, yo formaba parte de la Junta de Gobierno y pedí permiso para ejercer el cargo de vicepresidente de la República. Y nosotros no recibimos ningún pedido de la Junta de Gobierno de salir. El presidente de la República, al inicio de este mandato, le ofreció a la Junta de Gobierno que todos los ministros puedan ser convocados para debatir la realidad nacional en cada estamento del gobierno. Es decir, hasta ahora la Junta de Gobierno ni siquiera se está reuniendo. ¿Vos no estás de acuerdo con la conducción actual del Partido Colorado? Yo prefiero un Partido Colorado mucho más representativo, que debata la problemática, los grandes intereses del país, y hoy por hoy el Partido Colorado está ausente de toda esa realidad nacional. ¿Cómo le ves como contrincante a Santiago Peña? Yo le respeto a todos, sería soberbia decirle que va a ser una campaña fácil, porque el movimiento Honor Colorado es un movimiento también poderoso, pero yo estoy seguro que una vez ya le ganamos y esta vez lo vamos a volver a hacer. Hugo Velázquez le va a ganar a Horacio Cartes. Hugo Velázquez y el movimiento Añetete le va a ganar al movimiento Honor Colorado. ¿Qué tiene Hugo Velázquez que no tenga Santiago Peña? Primero, la tranquilidad de tomar las decisiones que yo crea conveniente para la nación. A mí nadie me va a bajar líneas, a mí nadie me va a ordenar. El único que me va a ordenar a mí en el ejercicio de la presidencia de la República es el pueblo paraguayo, y no una persona o un grupo de empresarios. Vos hoy sos vicepresidente y tenés alguna circunstancia de decisión, por supuesto, como un líder dentro de las decisiones de la República del Paraguay. No obstante, si llegás a la presidencia de la República, ¿cuáles son los ejes, los ítems fundamentales que vas a cambiar o por los cuales vas a tratar por lo menos de pelear para que cambien? Primero, el presidente de la República es el que ejerce el poder en el Paraguay. Yo opino cuando él me pregunta sobre los temas específicos que él quiere que yo opine, o acompaño todo lo que yo quiera acompañar en función ya a la decisión tomada por el presidente de la República en los distintos sectores del gobierno. Es decir, yo no tengo límites en establecer o en trabajar en uno o en otro sector. Yo puedo hacerlo en función a la decisión tomada por el presidente de la República. Es decir, dejo bien en claro que es el presidente quien está ejerciendo el poder en la República del Paraguay. Y yo tengo que seguir asumiendo y haciendo lo que este gobierno está haciendo de buena forma y tratar de mejorar lo que hay que mejorar. Es decir, vamos a seguir estableciendo la política del productor, del trabajador, y no la política de subvencionar todo lo que haya. Nosotros vamos a hacer culto al trabajo. ¿Qué cambiarías entonces dentro si sos presidente de la República? O sea, olvidémonos de este gobierno, ¿verdad? Vamos a pensar en un gobierno nuevo. Hugo Velázquez Moreno, presidente de la República del Paraguay. ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué ejes va a empezar a construir un Paraguay diferente? Mira, yo no puedo decir un Paraguay diferente. Yo ya formo parte de este gobierno. Por eso te aclaré de que vamos a ir estableciendo los caminos que ya se está siguiendo en este momento, por ejemplo, en las políticas públicas de salud. Nosotros al inicio de este gobierno establecimos nuestro plan de salud pública de manera en donde íbamos a establecer la prevención dentro de la salud pública. Nos vino la pandemia, tuvimos que anteponer todo lo que hacía referencia a la salud pública desde el tema de la pandemia, en donde no sabíamos cómo íbamos a comenzar. Sin embargo, todo lo que hizo el gobierno lo hizo de excelente manera. ¿Y a qué me refiero, Rodolfo, cuando hablamos de salud pública? Porque este es un tema que tenemos que debatirlo.
sin saber cómo enfrentar esta pandemia, el gobierno nacional tomó la decisión de cerrar todo. Y tenía una motivación eso. La salud pública en el Paraguay y en ningún lugar del mundo, como se vio, no estaba preparada para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, eso nos dio la posibilidad de que nosotros nos preparemos. De 200 y algo camas de terapia, llegamos a aproximadamente 800. Y nosotros nos sentimos esa primera oleada de la pandemia, en donde ya nuestros vecinos, veíamos que los habitantes de otros países morían hasta en las calles. Eso no ocurrió en el país, eso no ocurrió en el Paraguay. El gobierno dijo, preferimos guardar la vida de la gente que guardar la economía. Y coste que el Paraguay no dejó de trabajar. Es decir, se estableció que todos los sectores productivos, las dos cosas más importantes de la pandemia, la salud pública y la economía, lo llevamos de muy buena manera. Cerramos 40 días, 50 días, evitamos de que venga esa primera oleada. Nos preparamos en la salud pública para enfrentar lo que era la pandemia y además no paró la economía. Tal es así que lo enfrentamos con éxito, el tema de la salud pública, el tema de la pandemia, y además somos los primeros en la recuperación económica de toda Latinoamérica. Y es el lugar, y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, que es el lugar hoy por hoy de mejor clima económico de la región. Es decir, evidentemente que el gobierno ha acertado en las decisiones que se estaba tomando y no sabíamos si estaba bien o estaba mal. Finalmente hoy estamos orgullosos de lo que el gobierno nacional estableció como política dentro de la pandemia. Tuvimos problemas con la vacuna, por supuesto que tuvimos problemas con la vacuna, pero la vacuna, que era el bien más preciado de la humanidad, no solamente Paraguay tuvo ese problema, tuvieron problemas todos los países de la región, por la sencilla razón de que los países más poderosos económicamente acapararon la compra de las vacunas. ¿Y qué hicimos nosotros? En virtud de eso, utilizamos las alianzas estratégicas que tiene el Paraguay para que inmediatamente también resolvamos. Por eso los Estados Unidos no nos donaron porque se les antojó a ellos, sino por el trabajo que hizo el gobierno nacional en convencerle a los Estados Unidos de que nosotros somos aliados estratégicos y que necesitábamos esas vacunas. Es decir, el gobierno nacional hizo la parte en que si no pudimos comprarlo porque no teníamos la capacidad de enfrentarnos con los grandes países, sin embargo establecimos el camino de las alianzas estratégicas para conseguir como donación. Vos sabés que este programa, como todos los programas, quedan en archivo. Entonces, quiero preguntarte si sos presidente de la República, ¿tu ministro del Interior va a ser colorado o puede ser de otro partido? Puede ser cualquier cargo en el gobierno nacional, puede ser de cualquier partido. Va a ser preferentemente colorado, pero eso no significa que va a ser solamente colorado. Arnaldo Yucio, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo está activando con esta circunstancia tan importante de inseguridad, de sicariato que ocurren? Y realmente la ciudadanía espera una circunstancia de cambio, que podamos estar más seguros. Y vemos que no solamente varios medios de prensa, sino que dentro del mismo Partido Colorado, por ejemplo, dentro del sector de Honor Colorado, están pidiendo afanosamente el cambio del ministro del Interior. ¿Qué opinión te merece? Primero, es un compañero de trabajo. Segundo, es una persona que fue designada por el presidente de la República. Y yo tengo que acompañar las decisiones del presidente de la República. De manera que expreso exactamente lo que dijo el presidente de la República, que nosotros confiamos en Arnaldo Yucio, pero queremos resultados. ¿Qué es el poder para Hugo Velázquez?
el poder, que sabemos que existen varias clases de poderes, ¿verdad? El poder de la palabra, del convencimiento, de la presencia, el poder de la ausencia, el poder político. ¿Qué significa el poder político para Hugo Velázquez y cómo ejerce y se mantiene y quiere seguir posicionándose en el poder? El poder es la posibilidad de mejorar la calidad, y hablando de política, ¿verdad? El poder es la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y en función a eso viene todo lo demás. En función a eso viene todo lo demás. Claro, nosotros, ¿cuál es la motivación que tenemos en política? Es mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Que la gente viva mejor, que tenga mayor educación, mayor salud, mayor seguridad. Entonces, el resto viene por añadidura. Esa es la motivación que tiene la política, la clase política, y en función a lo que estamos hablando, se hace lo que se tenga que hacer en las distintas carteras de Estado. Tenemos que decir que una falencia importantísima dentro de la República del Paraguay es la educación. La educación el problema no viene de este gobierno, viene de anteriores gobiernos y de la forma de planificación, de coordinación, de la capacitación de los docentes por sobre todo y de los profesores y profesoras, que eso obviamente hace una cadena y desenvuelve en una preparación hasta casi ínfima de nuestros estudiantes. ¿Cómo se puede mejorar eso desde un posicionamiento importante del Estado? ¿Cómo se cambia el universo para que la educación pueda ser mejor cada día en el Paraguay? La reforma educativa ya viene desde los inicios de la era democrática en el Paraguay. Ya se planteó una reforma educativa, ya se llevó adelante la reforma educativa en el Paraguay, pero no podemos decir de que fracasó, pero que todavía faltan elementos como para mejorar la calidad de la educación en el Paraguay. Hoy por hoy hay que rescatar lo que está bien, lo que ya se hizo. Sin embargo, en este momento, este gobierno está llevando adelante foros en todos los departamentos del país con todos los actores políticos y sociales de cada departamento. Yo ya le acompañé al ministro Brunetti en reuniones con todas las fuerzas vivas de los departamentos, en el cual nosotros le preguntamos a la clase política qué se necesita en ese departamento. Es decir, nosotros la malla curricular tenemos que hacerlo conforme a los lugares y a las necesidades que tiene el Paraguay. ¿De qué nos sirve tener tantos abogados cuando en realidad en la zona productiva, agrícola, necesitamos quienes manejen tractores, quienes sean los que manejen las nuevas elementos de trabajo con relación a las funciones o a la actividad económica de cada lugar? Yo creo que va por ahí, además de la nueva tecnología, de las nuevas tecnologías en el mundo que tenemos que nosotros traer y poner en funcionamiento. Es decir, a nosotros nos falta mucha tecnología, nos falta infraestructura. Tenemos que invertir en infraestructura como para que la gente que está en Bahía Negra tenga la misma educación que Asunción, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho que invertir todavía en tecnología y ver qué es lo que se necesita en cada departamento del país. Lo que se necesita, estoy seguro que lo que se necesita en Alto Paraguay no es lo que necesita el departamento central. Es decir, son esas cosas de los que tenemos que nutrirnos para hacer una malla curricular nueva que realmente genere buenos técnicos y buenos profesionales, y que saliendo ya del colegio secundario uno esté en condiciones de ir a trabajar. ¿Va a cambiar la educación si Hugo Velázquez es presidente? La política educativa de un país no pasa por un gobierno. Nosotros tenemos que seguir acompañando las políticas establecidas en gobiernos anteriores. Por eso digo de que la reforma educativa que ya comenzó al inicio de la era democrática, tenemos que seguir impulsando y mejorando, dejando de lado lo que no nos sirve y estableciendo lo que realmente va a servir. Es decir, la política educativa con Hugo Velázquez va a seguir impulsando para mejorar la malla curricular. Nosotros creo que tenemos que apuntar para dentro de 20 o 30 años. Y en la parte de seguridad, Hugo, ¿qué planificación podrías
tener como un master plan primario, aunque sea, ¿verdad?, dentro de lo que podrías coordinar si sos número uno del Ejecutivo? Tecnología. Hoy por hoy, la tecnología es lo que lleva adelante no solamente las investigaciones policiales, sino también inclusive las investigaciones fiscales. Es decir, nosotros tenemos mucho que hacer todavía en el área de seguridad. No tenemos tecnología y lo que tenemos no son suficientes. Y establecer planes en la cual a través de y traer experiencias ajenas, es decir, nosotros tenemos mucho que hacer en materia de seguridad, sobre todo un Estado se rige por las leyes y la delincuencia precisamente lo que evita es el cumplimiento de las leyes. Para ellos es mucho más fácil llevarnos la delantera. Por ese motivo nosotros tenemos reglas, nosotros tenemos leyes en el cual las fuerzas de seguridad tienen que estar establecidas o tienen que actuar conforme a la ley y la delincuencia no. De manera que nosotros necesitamos invertir en tecnología mucho más de lo que estamos teniendo. Yendo de nuevo al universo político, a una contienda electoral, haciendo un repaso dentro de este programa implacable, ¿cómo vos le ves a la oposición? El Partido Liberal Radical Auténtico con una disputa importante entre el sector de Blas Llano, de Efraín Alegre. ¿Cómo le medís la temperatura hoy día desde el partido de gobierno, un partido grande, poderoso como el Partido Colorado, a la oposición? Bueno, yo realmente ya he visto antes del 10 de octubre de que este escenario se podía dar. Es decir, yo estaba seguro del éxito del Partido Colorado en las elecciones municipales. Estaba seguro, no tenías ninguna duda que iba... No tenía ninguna duda y ya sabía que eso iba a generar un debate al interior de la oposición de que ellos necesariamente tienen que unirse todos para enfrentar al Partido Colorado. Por eso yo comencé hablando también de por qué no el Partido Colorado poder aliarse con otros partidos. Nosotros necesitamos abrir el Partido Colorado, modificar el estatuto del partido, que en gran parte ya una convención del año 2016 o 2017 se estableció de que el Partido Colorado puede llegar a alianzas electorales en las elecciones generales. Solo que en ese momento todavía lo único que nos habilitó es que pueda formar parte de la chapa presidencial. Después ya el Partido Colorado estableció en una convención de la posibilidad de la alianza. Y no quiero hablar mucho de la oposición, estoy seguro de que ellos van a intentar unirse entre todos. Hay una feroz interna al interior del Partido Liberal y eso es una ventaja que tiene el Partido Colorado, pero nosotros no podemos pensar de que ellos no van a tener la sabiduría de unirse entre todos para enfrentarnos. Por eso, desde hace bastante tiempo yo vengo hablando de la posibilidad de revisar el estatuto del partido para que también el Partido Colorado tenga la posibilidad, no la obligación, sino la posibilidad de unirse con sectores de la oposición. Te escuché decir eso con anterioridad, que quizás podrías unirte con alguien que no sea del Partido Colorado como vicepresidente o vicepresidenta. Inclusive hablaste que podría ser una mujer también como una posibilidad, pero obviamente para eso deben cambiarse los estatutos del Partido Colorado. Sin embargo, Honor Colorado dice que de ninguna manera ellos creen que eso sea posible y menos conveniente. Si el Partido Colorado en estas últimas intendentables tomó realmente un protagonismo importantísimo dentro de los resultados positivos de 261 distritos con 162, tengo entendido que ganó el partido... 163 ganó el Partido Colorado. ¿Por qué entonces buscarías una alianza con un partido de oposición, siendo que el Partido Colorado puede hegemónicamente dar un triunfo por sí solo? Bueno, puede que sí o puede que no. Es decir, en unas elecciones, uno cuando entra a disputar unas elecciones puede ganar o puede perder. Y nadie te garantiza de que la oposición no va a llegar unida. De hecho, si no llegan unidos es prácticamente seguro la victoria del Partido Colorado. Pero aún así, ¿por qué el Partido Colorado, ya en función de gobierno,
comparte sectores de poder dentro de un gobierno con la oposición. ¿Por qué no podríamos unirnos para las elecciones ya? Es decir, es impensable hoy en día de que un solo partido solucione los problemas del país. Yo considero y creo importante que el Partido Colorado comparta un gobierno en el cual nosotros, la clase política, lo que finalmente queremos todos es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y por qué no hacerlo con sectores de la oposición? Creo que es la primera vez, en mi caso particular, que le entrevisto a un colorado de pura cepa, como yo te considero a vos, que hable de esa apertura de salir de los estándares del Colorado, de pura cepa, del Colorado, decir, no, el Colorado y el Colorado, y tener una apertura de decir, ¿por qué no podemos ser nosotros aperturistas, repito el término, con partidos de oposición y sumar fuerzas, hacer alianzas para la construcción de un porvenir mejor? Y esto en la práctica se da en todos los gobiernos colorados. Es decir, ustedes ven de que los colorados de pura cepa, desde hace bastante tiempo, con gobiernos anteriores, todo el mundo cuestiona por qué nosotros damos cargos importantes a los sectores de la oposición. O sea, de hecho, el Partido Colorado hace rato que viene gobernando con sectores de la oposición. Y encima gratis. ¿Por qué digo gratis? Porque nosotros ganamos solo las elecciones y terminando compartiendo el poder, porque finalmente el Congreso Nacional es un lugar importante en el cual uno tiene que llegar a acuerdos. Entonces, ¿por qué no ya ese acuerdo de que ellos también se mojen la camiseta con nosotros para llegar a ganar unas elecciones presidenciales? Porque finalmente siempre se le cede a sectores de la oposición cargos importantes en el gobierno. ¿Quién va a ser tu vicepresidente? Yo todavía no tengo, Rodolfo, por la sencilla razón de que lo primero que voy a plantear es la posibilidad de que el Partido Colorado pueda llegar a alianzas. Y voy a tener dos escenarios. Uno, que si se consigue eso, buscar quién podría ser mi candidato a vicepresidente de la oposición, o de lo contrario, si el partido o la convención no permite eso, entonces estamos en una segunda etapa en la cual sí voy a buscar quién va a ser mi candidato a vicepresidente dentro del Partido Colorado. No estás haciendo esto como una estrategia política nomás, Hugo, porque mira que vos sos muy astuto y quizás estás diciendo, de cualquier manera, mi vicepresidente va a ser colorado o va a ser colorada, pero yo voy a mostrarme aperturista para que también pueda gozar de los votos de la oposición y también poder tener esa circunstancia, ese universo más grande e importante. ¿No es así? No, pero en cualquiera de los casos se da lo que estoy diciendo porque nosotros, o sea, personalmente creo en que el Partido Colorado, los colorados tenemos que dejar de pensar de que solo nosotros podemos hacer. Yo creo que hay sectores de la oposición que nos pueden acompañar no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, porque el objetivo es igual de todos los sectores políticos, es mejorar la calidad de vida del pueblo paraguayo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y yo te planteo esas dos cosas porque son las dos cosas que se puedan dar, ¿verdad? Si el Partido Colorado permite abrir el partido para aliarnos, pues esa es un escenario en el cual yo puedo plantear quiénes pueden ser mi candidato a vicepresidente. Y en realidad el objetivo es de que Hugo Velázquez es una persona aperturista en el cual cree que no solamente el Partido Colorado puede gobernar el país, podemos hacerlo como lo venimos haciendo de hecho con sectores de la oposición. Quiero darte algunos nombres y te pediría una definición cortita. Mario Abdo Benítez. Un compañero que trabaja todos los días por el bienestar de todos los paraguayos. Horacio Cartes. Una persona que hizo un buen gobierno durante su periodo.
Efraín Alegre. Es una persona que genera mucha, ¿cómo decirte para no decir odio porque no es odio? Discordia. Discordia. Es una persona que genera mucha discordia. Santiago Peña. Un buen técnico. Un buen técnico. Sí. ¿Cómo le calificas a la República del Paraguay? ¿Qué definición le das? ¿Qué concepto, qué concepción, qué es la República del Paraguay para vos? ¿Es un lugar bendito? ¿Es un sitio donde naciste y querés dejar un legado? ¿Qué significa la República del Paraguay? Es el mejor lugar del mundo. Es un país bendecido por Dios y que nosotros tenemos que cuidarlo, amarlo y hacer que el pueblo esté mucho mejor de lo que está hoy. ¿Qué significa el dinero para Hugo Velázquez? Un medio para conseguir objetivos importantes. ¿Vos tenés mucho dinero, Hugo? No. ¿Lo necesario para vivir? Lo necesario para vivir la vida que vivo, que es de una persona de nivel medio. ¿Qué te hace feliz? El servicio, la vocación de servicio. ¿Cantar también? Eso ya individualmente sí. ¿Qué te apasiona? Lo mismo, la vocación de servicio. Si te pregunto si en el destino, en el transcurrir de tu vida, te puedas acordar de un día triste, de un día que marcó un antes y un después en tu vida, ¿qué me respondes? El fallecimiento de mi padre. Marcó un antes y un después en tu vida. Así es. ¿Y uno de los días más felices de tu vida que tenés como presea? El día del nacimiento de mi primer hijo. Hugo, yo quiero agradecerte mucho tu presencia en este programa y antes de cerrar, quiero saber si te sentiste cómodo y si quieres decir algo más. Me sentí muy cómodo, te agradezco la invitación. Para que sepa la gente, también nosotros ya nos conocemos en la época de la facultad porque somos compañeros de promoción. Así es. De hecho, eso hace de que nuestra conversación sea mucho más jovial. Y realmente lo que le quiero decir a la ciudadanía de que tenemos un gran país, de que hay mucha gente que queremos hacer lo mejor para que el pueblo paraguayo viva mucho mejor de lo que estamos, de que formo parte de un gobierno que realmente todos los días nos preocupamos de mejorar la calidad de nuestra gente. No somos perfectos, pero hacemos todo lo que podemos. Vivimos pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Tratamos de no equivocarnos, pero lógicamente nos equivocamos también. Pero dentro nuestro está que el Paraguay puede y tenemos que llegar a ser casi una, como dijo mi presidente, y voy a hacer... porque lo tomaban en joda, porque cuando él lo dijo, Caguazú parece Miami, porque realmente la diferencia del antes y después de nuestro gobierno con relación a obras de infraestructura, podemos sentirnos muy orgullosos. Nosotros tenemos que llevar adelante el país para que sea la Suiza de América. Finalmente, ahora sí, la última pregunta, el último ítem. ¿Quién es Hugo Velázquez? Una persona del pueblo, hijo del pueblo, una persona que siente las necesidades del pueblo, que tiene las necesidades del pueblo y que teniendo el conocimiento de lo que es el pueblo paraguayo, quiero lo mejor para él y voy a trabajar para eso. Gracias, vicepresidente. A tu orden. Así cerramos este programa implacable, hoy con la presencia del doctor Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.
estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más y mucho más. Viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y sí reí de mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir